Espíritu Santo. Amén. Oramos, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el 25º domingo después de Pentecostés y corresponde al domingo 24 y último después de Pentecostés, domingo con el cual siempre la Iglesia quiere finalizar el último domingo después de Pentecostés, antes de iniciarse el tiempo del Adviento, y que queda concluido el año litúrgico con este último domingo. Y se rellenan con los domingos después de la Epifanía, cuando sobrepasan, por la oscilación que hay, dada la Pascua, de más de 24 domingos después de Pentecostés. Y vemos esta sinopsis apocalíptica del Evangelio de San Mateo. Podríamos decir que es el Evangelio apocalíptico de San Mateo. Nos da una visión sucinta del fin de los tiempos, que no hay que confundirla con el fin del mundo, porque una cosa es el fin del siglo malo, donde impera como príncipe Satanás y sus secuaces, y otra, el fin del mundo una vez que nuestro Señor haya recapitulado todo en sí, unificado la Iglesia, teniéndose así la gran promesa, un solo rebaño bajo un pastor, y entregue al Padre Eterno su reino, y entre los cuales se abre el compás de la famosa primera resurrección y la segunda resurrección, con el compás que abre este periodo que es el reino mesiánico, el milenio de Cristo en esta tierra, que pedimos cada día en el rezo del Padre Nuestro. Es lamentable y lamentabilísimo que los hombres de Iglesia, no la Iglesia, pero la parte humana de la Iglesia, porque la Iglesia es la prolongación del misterio de la Encarnación, y está el aspecto divino de nuestro Señor Jesucristo en su persona y naturaleza divina, y el aspecto humano en su naturaleza como hombre. Y si bien como Dios no puede morir, como hombre murió perfectamente. Algo similar hay en la Iglesia de ese misterio. Entonces, como divina, es imbatible. Las puertas del infierno no prevalecerán con ella. En su parte humana, todo es posible. Y que aquí no venga ningún tontuno con absolutismos que solamente corresponden a Dios. Solamente Dios es absoluto. Todo lo demás participa, pero no es absoluto. Y en la Iglesia, la autoridad, la infalibilidad y el magisterio no son absolutos, sino en la medida, en tanto y cuanto los posea por esa participación de lo absoluto de Dios.
la autoridad en la iglesia no es absoluta, entendiendo por absoluto que puede hacer y deshacer. El magisterio no es absoluto, que puede hacer y deshacer. Y la infalibilidad tampoco. Por eso tiene sus límites y sus parámetros. Y aquí abro un paréntesis, porque estoy cansado de oír estupideces de padres tradicionalistas que, si me apuran, no se saben si son sacerdotes. Porque las cosas como son. La única garantía que hay en la transmisión del sacerdocio, lamentablemente, es la que viene por Monseñor Lefebvre. Lo demás es dudoso. Lo lamento. Que ahora la fraternité claudique y nos encontremos, ¿qué hacemos? Eso es otro problema que lo arreglará nuestro Señor. Y que vengan con absolutismos. Tengo que ser sedevacantista a rajatabla, a lo bruto, porque si no, como el Papa es absoluto, su infalibilidad, tengo que obedecer en todo. Entonces, a un Papa degenerados como los ha habido, cretinos y herejes como los ha habido, los tengo yo que obedecer. Eso es absolutizar la autoridad y la infalibilidad y volvernos imbéciles. Y no puede ser que el padre Pío Espina, que lo conocí recién nacido, y el hermanito de él matando pajaritos en la pampa, salga diciendo esa estupidez y la publica Amor de la Verdad, al que le voy a escribir una carta a Nuimán, que es Muñiz, Antonio Muñiz, porque no se puede decir cualquier cosa. Y el obispo, y el sacerdote, y el que sea, que quiera decir lo contrario, que lo diga con nombre y apellido y hacemos un debate teológico a ver si les da el caletre. Porque ya está bueno de tanta impostura y estupidez, vuelta teológica. Y el sedevacantismo es una conclusión teológica, evidente quod sapientes, basada en principios, no en absolutismos de infalibilidad y de autoridad que solo corresponden a Dios, y que en la iglesia son participados y por ende tienen sus límites y parámetros. Porque la iglesia no es infalible en geografía ni en matemática, sino en las verdades divinas de fe y en lo concerniente a la moral. Y punto. Por eso se equivocaron estúpidamente con Galileo, porque lo tuvieron que haber dejado quieto. ¿Cuál era el problema? Que los teólogos, estúpidamente, y lo lamento, hicieron de fe o próximo de fe una cuestión científica, porque en la Biblia se dice cosas de acuerdo a las apariencias, porque no nos está queriendo dar una lección y una cátedra de astronomía, ni de física, ni de matemática. Y Roberto Bellarmino en eso era muy prudente. Pero él murió antes y se cayó la boca cuando en la Inquisición, mal enfocada, condenó en el 1616 a Lutero, 19. Y después fue, en base a eso, recondenado en 1630 y algo. Malamente condenado. Porque Benedicto XV, en 1921, dice muy clarito que lo que se pensó en una época, hoy ya no se puede pensar así porque la ciencia ha avanzado y nos muestra
que no se puede seguir pensando que la Tierra sea el centro y no el Sol. Entonces, a ver, dos papas en contra. ¿Quién tiene razón? Y es un problema científico de ciencias naturales. Y para eso se valen los enemigos de la iglesia para después decir, vean, la iglesia se equivoca. Pues no, se equivocan los hombres de iglesia, no la iglesia. La parte humana. Entonces el padre Espina, si no se es tradicionalista, lo bruto como él, no soy católico. Porque tengo que obedecer en todo al Papa. Y así que los papas mujeriegos, venga mijita, acuéstese conmigo, obedece. Pero hay que ser imbécil, por Dios. Es que da indignación. Yo no puedo conculcar la inteligencia. Ni decir cualquier estupidez. Nosotros no somos musulmanes. Y la Biblia no me dice todo como el Corán. Hasta me dice cómo tengo que ir al baño de pronto. Como me dijo una musulmana, es que a mí el Corán me dice lo que tengo que hacer y no hacer. Esa es la influencia judaica del Islam, de esa corrupción. Claro que no tengo que obedecer en todo al Papa, porque se puede equivocar. Y no se equivoca cuando, en el ejercicio de la cátedra de Pedro, pontifica confirmando a los hermanos en la fe. Y si yo no distingo eso, pues no debo ir al mercado a vender pepinos y ganarme la vida por lo menos más decentemente. Pero esto le pasa a todos los obispos tradicionalistas que se dicen sedevacantistas. Y a ver que me salga alguno de ellos. Y eso no quiere decir que la fraternidad tenga razón. Porque son otros tarugos. Las cosas tienen un equilibrio y una armonía y una ciencia y una doctrina. Y se trata de la sacra doctrina, que es la teología. Y no se puede decir cualquier cosa. Eso es producto del nominalismo voluntarista, que ya tiene siglos destruyendo y corrompiendo la teología y la moral, ya desde la Edad Media, desde el año 9 o 10. Eso no es de hoy, eso es de hace 10 siglos. Entonces dejémonos de estupideces. Así que si el Papa se equivocó en México con los cristeros, o cuando se equivoca en una cuestión política, como pasó en Francia, ¿qué pasa? Hay que obedecer en todo. ¡Bruto, animal! Lo lamento. Y si quieren refutar, que refuten, pero de frente. Y con argumentos y teología. Por eso todos estos imbéciles. Claro, dice que Monseñor Lefebvre fue un hereje, porque desobedeció y reconocía la autoridad. Es que yo puedo desobedecer y desconocer la autoridad en un punto.
¿No lo hizo Felipe II con la condenación del Papa de turno en la época, con los toros en España? Y tantas cosas que hay. Por Dios. Lo que no puedo yo hacer es desobedecer de manera habitual y permanente para no perder la fe, como pasa a partir de Vaticano II. Claro. Y por eso Monseñor Lefebvre terminó después diciendo que él no quería zanjar la cosa, pero que cada uno en conciencia se podía plantear el problema y que había que hablarle a los fieles. Pero parece ser que fue un poco tarde y sus discípulos, caso omiso. ¿Qué vamos a hacer? Desgracias, errores, fragilidades humanas. Pues bien, entonces vemos cómo en el Evangelio de hoy la iglesia en plena hecatombe, prefigurada en el tipo, la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, con lo que va a pasar en el mundo y con la iglesia al fin de los últimos tiempos apocalípticos, tipo y antitipo, y que no tienen que concordar en todo, pero que el uno me refleja lo que va a pasar en el otro. Entonces la caída de Jerusalén era como la visión que nos estaba mostrando y profetizando nuestro Señor, y que después era verificable y constatable cuando en el 70 pasó con Tito Livio, destruida Jerusalén, el templo, lo que iba a pasar al fin de los tiempos. Y que no es el fin del mundo, es el fin del siglo, de este siglo malo, porque el príncipe de este mundo es el que reina y gobierna. Y eso se le tiene que acabar. El día de la parusía de Cristo. Por eso nos habla de la gran hecatombe apocalíptica, cosmológica y espiritual, religiosa, antes de la venida de nuestro Señor, que vendrá con gran poder y majestad. Y esa es la esperanza bienaventurada, que nos hará incolumes ante la apostasía y la gran tribulación. Y entonces nos recuerda al profeta Daniel, que en el capítulo 7, 9 y 11 o 12, repite esa claudicación cultural religiosa del pueblo elegido, cayendo en la idolatría, en la profanación y la cesación del sacrificio. Eso es lo que nos dice en esos 3 pasajes Daniel, y que el Evangelio de hoy nos dice: mira lo que ya dijo Daniel, para que nos sirva de referencia. Cómo se había intronizado ya en 3 ocasiones en el templo la imagen idolátrica del César, de Adriano y de Júpiter, en ocasiones distintas.
abominación de la desolación, cesación del sacrificio e idolatría. Cosa que hoy está pasando. ¿No lo tenemos el Buda cada rato encima de un tabernáculo? Y la cesación del verdadero y único sacrificio con la impostura de la nueva misa. ¿Qué más queremos? Con esta falsificación de la Iglesia Católica, de la religión, de los dogmas, con un papa más judío que si fuera sido hijo de judíos, que no cree en la Trinidad. ¿Qué más queremos? ¿O es que somos imbéciles? No hay derecho a la imbecilidad. El católico es luz. Por esa luz que recibe de la Santa Madre Iglesia. Cuando no es eclipsada por los hombres imbéciles de la Iglesia. Hay que obedecer en todo. Entonces San Pablo no le obedeció a San Pedro. Y no fue San Pablo el que pecó. ¿A dónde le queda al padrecito Espina su estupidez? Y él no tiene la culpa, él lo criaron así, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vemos cuán apocalíptica es la Iglesia. Y el Apocalipsis, no solamente en su fase negativa de hecatombe, sino de esperanza, de redención cosmológica, por la intervención de Cristo, con su divina majestad. Y derrotada la muerte y el demonio, que no quiere que le llegue el día y su hora. Y por eso tanto encono y tirria, antiapocalíptica y antimilenarista, expresiones judaicas que niegan el reino de Cristo. Porque quieren otro reino a su guisa, mesura. Y por eso el afán judaico de dominación mundial. Y el ecumenismo, que es la expresión religiosa de ese concepto sinárquico. Lamento mucho, pero no creo que haya en la Iglesia hoy, por hoy, sacerdotes que esto lo prediquen, aunque debieran de ser todos. Pero eso demuestra una vez más el estado de desgracia espiritual y mental del clero y aún de los mejorcitos. Porque no digo que todos son malos, pero están las vírgenes bobas. Eran bonitas, pero bobitas, tontunas, imbéciles. ¿Qué vamos a hacer? No son degeneradas o degeneradas, chicas malas, eran vírgenes. Cosa que hoy ni se hable, que es la virginidad. Eso ya ni se sabe qué es. ¿Para qué sirve? Es que es una vergüenza. Y aquí está en juego la virginidad de la fe, de la Iglesia, su pureza inmaculada, de la cual la Virgen María es la expresión.
hecha carne y hueso, para ser la madre de Dios. Entonces, no se diga que no sabemos qué tiempos vivimos. Lo sabemos muy bien. Cuando deje de ser hollada por los gentiles Jerusalén, y eso pasó en el 47 y 48, y vean cuánto ha pasado. El evangelio predicado en todo el mundo, aunque no todo el mundo se convierta, pero todo el mundo sabe que existe. Sino que hacen los budistas con sus caras de imbéciles, y los musulmanes y los chamanes cuando fueron a Asís o cuando van a Roma. Tienen noticia. Otra cosa es que sigan con su cantaleta. Y rumores y guerras, todas las que quieran. Y la gran tribulación, que es fundamentalmente teológica, religiosa, doctrinal. Más que hecatombe astrofísica o astronómica o cosmológica. ¿Por qué digo esto? Porque es el eclipse del sol de la luz de la iglesia. Y Santo Tomás lo dice comentando a San Mateo en este versículo o pasaje, que se trata de una gran caída, pérdida doctrinal, una tergiversación de la verdad, que corrompe. Y es un hecho. Y por eso nunca se ha visto ni jamás se verá. Y si los tiempos no son abreviados, acortados, nadie se salvaría. Porque miren los tradicionalistas de imbéciles con las teorías que salimos cada uno. ¿Qué va a durar esto? Si hasta ni nosotros nos ponemos de acuerdo. Porque cada uno quiere su campanita, su idiotez, su incultura, su falta de formación teológica. Y cada uno cree que haciéndose obispo salva a la iglesia. Pues esa quizás sea una de las razones, entre otras, cuando ya no queden ni más obispos ni más sacerdotes. ¿Y para qué obispos y sacerdotes imbéciles que no predican lo que tendrían que predicar? Es lamentable. Pero alguien en la iglesia lo tiene que decir, o si no lo dirán las piedras. Entonces esa gran tribulación, cual no se ha visto ni se verá jamás, comenzó oficialmente en la iglesia con Vaticano II. La confusión reinante ya no es el imperio de la verdad mantenido por la iglesia, sino el imperio de la confusión mantenido por la pseudoiglesia. La lucha es tremenda entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo. Y eso es lo que nos ennoblece, tomar partido por Cristo, no por el anticristo. Con plena entereza, fidelidad
sin acuerdos, sin pactos, sin silencios, como hoy está haciendo la pseudofraternidad, manipulada por el imbécil de Monseñor Felé y toda su comitiva. Y si no es un imbécil, que salga y dé la cara. ¿Qué vamos a hacer? Es la hora de la verdad. Sí, sí, no, no. Y es el apocalipsis, la parusía, el milenio, lo que nos define. Y por eso tantos errores apocalípticos y milenaristas. Miren los protestantes, los testigos de Jehová, todas carnalizaciones judaicas. Porque el judaísmo es el enemigo número 1 de la Iglesia de Cristo. Aquí en la tierra, hasta que se conviertan. Pero hasta que no se conviertan, habrá que aguantárselos y rezar por ellos. Y defenderse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que me cortan la cabeza? Bendito sea Dios. Se acabó la gripe o la gripa. Pues bien, mis estimados hermanos, ese es el mensaje litúrgico, espiritual, doctrinal del domingo de hoy. ¿Qué pasa desapercibido? Pero la iglesia inspirada por el Espíritu Santo lo pone, aunque los hombres de iglesia no se den cuenta. Como cuando Dios le da una revelación o aparición verdadera a alguien, no descubre todo. Y muchas veces termina el vidente contradiciendo lo que Dios o la Virgen le dice. Porque así de estúpidos somos, la naturaleza humana. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que convivir con ese misterio. Pero por encima de ese misterio de iniquidad, la abominación, está el misterio de sabiduría, de amor. Pero cuando el hombre no quiere la verdad, quiere las tinieblas, no quiere la luz. Por eso San Juan, en el último evangelio que se lee en cada misa, lo dice muy claritamente. Ese es el gran drama del hombre libre, para que libremente responda con amor al amor de Dios. Esa es la gran novela dramática de amor, de la cual todas las otras son insignificantes y pálidas ejemplarizaciones y tergiversaciones también. Entonces, mis estimados hermanos, qué gran esperanza con la cual nos quiere cerrar el año litúrgico la Iglesia. Cristo, después de esta hecatombe, volviendo en gloria y majestad. ¿Qué más se puede pedir? Tener fe, esperanza y caridad. Y saber esperar y aguantar, sin claudicar. Eso nos santifica, nos ennoblece, nos engrandece a pesar de nuestra insignificancia, miseria y abyección, que como humanos, frágiles, cambiantes como la luna, somos. Pero por eso hay que estar asidos a la verdad eterna, enseñada por la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana,
y no de estos usurpadores. Porque hay una usurpación flagrante con lo que estamos viendo a partir de Vaticano II. Porque esto no es de hoy. Hoy se ve más, se evidencia más, se clarifica más para el que quiera buscar la verdad, no el que quiera vivir cómodo o tener una religión cómoda o un curita cómodo. Yo soy incómodo. Así, porque la verdad incomoda. Cuando no nos queremos identificar con ella y saber sufrir por ella. Así de claro. Y esa ha sido la falsificación del cristianismo. Una religión cómoda. Y bueno, nuestro Señor está muy cómodo en la cruz. Muy cómodo. Derramando hasta la última gota de sangre. ¡Qué cómodo! Es que no somos dignos de llamarnos católicos cuando repudiamos en los hechos la cruz. Cuando buscamos el propio beneficio y el artificio. Y eso lo querramos barnizar con apostolado. Tu abuela. El verdadero y único apostolado es en la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad eterna. Que es Dios uno y trino. Entonces, mis estimados hermanos, que podamos sacar fruto, aunque sea doloroso, porque no hay parto sin dolor, hasta que la luz y el día y la hora de Cristo Rey nos llegue. Que la Santísima Virgen María nos asista como a sus hijos indefensos que somos y que nos ayude a mantenernos firmes en esta crucifixión del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.